Continuamos con la conferencia magistral a cargo de Sebastián Brenner, estratega de seguridad para Latinoamérica de Symantec. Tiene 15 años de experiencia en tecnología de información y 10 años de experiencia en Symantec. El tema que desarrollará es detección y respuesta contra amenazas persistentes avanzadas. Sin más por el momento, recibamos con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿con energía para los próximos 40, 50 minutos? Bueno, espero porque vengo de comer, acá me llevaron a comer un montón de comida, así que estoy todavía medio lleno, dormido, con los cambios de altura. Trabajo para la compañía Symantec, soy del grupo de ingeniería y estoy en el grupo de estrategia de seguridad para Latinoamérica. Hace más de 10 años que vengo trabajando en Symantec. Nací en Argentina, así que veo que tengo una compatriota ahí, me va a apoyar en esta charla. Vivo en Miami hace varios años. Y elegimos la charla sobre amenazas avanzadas, ¿sí? O sea, es un tema que se toca, aparecen en los diarios, seguramente lo tocaron ayer, lo tocaron hoy. Para contarles un poco la realidad, qué es lo que están haciendo, qué es lo que vemos en el sector privado, qué es lo que están haciendo en Latinoamérica, los clientes, cómo estamos encarando esto. También escuchar, qué preguntas tengan ustedes al final de la charla, ¿no? Entonces, algo que quería hacer es, soy argentina, me gusta el fútbol, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les gusta el fútbol también? Hoy hay un partido, creo, importante, me dijeron, así que, no sé cuál es el equipo que debería ganar. Pero lo que quería hacer, lo primero de todo es, en fútbol hay dos estilos siempre, ¿no? Hay un estilo que es un estilo ofensivo y hay un estilo defensivo, ¿ok? Generalmente el estilo ofensivo va a terminar ganando y va a terminar saliendo campeón o ganando un torneo, etc. ¿Sí? A los que les gusta el fútbol capaz lo pueden relacionar directamente. Si lo ven, no quise poner solamente un argentino, pero el Barcelona, ¿sí? Un equipo muy ofensivo, con un argentino, un brasilero y un uruguayo, ¿sí? Entonces, en los últimos 5 años ganaron casi más de 60 copas, entre torneos locales, nacionales. España 2010, siendo ofensivo, también salió campeón, solamente le metieron un gol, tenían una buena defensa, pero principalmente eran ofensivos. Y para que vean que no soy argentino y nos llevamos muy bien con los brasileros, quise ir un poco más atrás en la historia. Brasil de 1970, un equipo muy recordado, muy ofensivo, jugaba bonito, salió campeón. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con seguridad, no? Fíjense qué es lo que pasa en nuestros mercados cuando empezamos a implementar seguridad. Generalmente nos enfocamos en defendernos, todo el tiempo en defendernos. Entonces, un poco ¿se puede cambiar eso? Se puede cambiar de no solamente enfocarnos todo el tiempo en defender nuestra infraestructura, en defender nuestros datos, en defender lo que queramos hacer en nuestra organización, sino empezar a cambiar un poco las reglas y a ser un poco más ofensivos. No vamos a salir campeones del mundo, pero vamos a poder ser un poco más efectivos y a tener una mejor seguridad. ¿Ok? Entonces, por ahí venía el tema del fútbol. Quería empezar a relacionarlo por ese estilo. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de amenazas avanzadas, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Sí? Si buscamos una definición en Internet, en el gran diccionario que tenemos ahí afuera, y nos vamos a la Wikipedia en español, nos encontramos que una amenaza avanzada persistente, como el gran término que se utilizaba todo el tiempo hace años atrás, ¿sí? Ahora solamente vamos a decir amenaza avanzada, ¿sí? La mayoría son persistentes, o sea que están bastante tiempo. Veamos, es un conjunto de procesos informáticos que actúa de manera sigilosa, de manera continua, y que es orquestado por humanos, ¿sí? Generalmente va a tener también algún tipo de comunicación y es utilizado para entrar a la infraestructura de una organización. Si lo queremos poner de términos más simples, es un pedazo de código muy difícil de detectar que está realizando actividad maliciosa y que va a ser utilizado generalmente por un grupo de personas para realizar algún tipo de actividad en específica. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de este tipo de amenazas avanzadas?
¿sí? Específicamente lo podemos ver en pantalla, son sigilosos, ¿sí? Tratan de evadir cualquier tipo de tecnología de detección. Generalmente también se empiezan una vez que entran dentro de una infraestructura de un cliente y se está utilizando una amenaza avanzada, empiezan a tratar de moverse hacia otros lados con este tipo de amenazas y muchas veces se utilizan para enviar información hacia afuera y están esperando comandos. ¿Ok? Podemos hablar de quiénes son los que generan este tipo de amenazas avanzadas. No somos las compañías de antivirus. O sea, si alguien va a preguntar eso al final, nosotros no creamos amenazas avanzadas. Pero generalmente las personas que están detrás de este tipo de amenazas pueden ser cibercriminales, como lo han visto en estos 2 últimos días. Pueden ser gobiernos, dependiendo del tipo de ataque que se está realizando. ¿Sí? Pueden ser hacktivistas, que están tratando de dejar un mensaje. ¿Y qué es lo que están buscando? Como vieron en la presentación anterior, puede ser información personal, puede ser información financiera, puede ser información de planos. Depende cuál es el objetivo, eso es lo que va a estar tratando de hacer la amenaza y el ataque que se está produciendo. ¿Sí? Al final del día, de vuelta, si hay gente que realiza programación, uno le dice qué es lo que quiere hacer a este tipo de código. En este caso, cosas maliciosas. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Esto es una campaña de ciberatacantes que vimos el año pasado en Symantec, en el 2014, una herramienta que la denominamos Regime, donde básicamente se utilizaba para temas de espionaje. ¿Sí? Fíjense en la pantalla que el código malicioso contiene 4 módulos principales. ¿Sí? El primero es una manera de programación de códigos maliciosos en múltiples etapas y modular. Básicamente, ¿qué estamos diciendo con esto? Se instala algo que se denomina un dropper y de ahí empieza a bajar diferentes partes del código malicioso, como un rompecabezas. ¿Sí? Dependiendo de la necesidad del atacante, ahí empieza a enviarle diferentes temas hacia el objetivo. La otra parte, que sea persistente y que vuele bajito, para que no sea detectado. ¿Ok? Tercero y cuarto, comunicación con el exterior con un servidor de command and control. ¿Sí? Comunicaciones cifradas para poder comunicarse y hasta comunicaciones con peer-to-peer. ¿Sí? O sea, mantener la comunicación para o exfiltrar data o para enviarle comandos para que empiece a realizar algo nuevo. ¿Sí? Y también especializado. Este tipo de amenazas era utilizado específicamente para diferentes tipos de ataques. Si estaban apuntándolo a un tipo de compañía, por ejemplo, energética, descargaba un tipo de paquetes. Si iba y atacaba a otro tipo de infraestructura, descargaba otro tipo de paquetes, de vuelta. Viene de la mano de la parte modular. Entonces, esto es un ejemplo, y cada vez que ustedes empiecen a ver o analizar algún tipo de código malicioso que está utilizándose para un ataque dirigido, avanzado, fíjense cómo está estructurado. Y se van a encontrar muchas veces con este mismo tipo de estructuras. ¿Ok? Ahora, antes que pasemos a la parte técnica, ya más para la segunda parte de la presentación, pienso que es importante manejar estadísticas. ¿Sí? Y tenemos un montón de estadísticas que son importantes, pero traté de elegir algunas que vamos a considerar importantes para este tipo de presentación. ¿Sí? Yo empecé a trabajar en Symantec en el 2005. ¿Sí? ¿Saben cuántas amenazas detectábamos por año en esa época? ¿Cuántas firmas creábamos para nuestros productos para poder detectar códigos maliciosos? No tengo un iPad, no tengo nada para darles, pero les voy a dar las gracias. Arriésguense, no hay problema. ¿Ninguno? 1000, 100 millones, 15, ¿no? ¿20? ¿20 millones? No. Así, mucho menos, no, pero detectamos alrededor, o creamos alrededor de 275.000 firmas. Yo cuando daba esta presentación, cuando tenía 21 años, cuando hace 10 años atrás, básicamente creamos esa cantidad de firmas. Fíjense en pantalla cuánto estuvimos viendo, si es que lo puse. La primera estadística, el año pasado vimos alrededor de 317 millones de amenazas en un año. Eso es casi 1 millón de amenazas por día. Está bien, algunas van a ser avanzadas, otras no van a ser tan avanzadas, se utilizan toolkits, otra gente es muy inteligente y crea esas amenazas. ¿Sí?
Ahora, de esas amenazas, una de cada 3 amenazas detectaba si estaba corriendo en un ambiente virtual o no. ¿Ok? Entonces, cada vez se le empieza a agregar más inteligencia, además de todo lo que estamos viendo anteriormente, y ciertas características en específico. Y ya vamos a ver por qué es importante entender, o por qué quieren entender si están funcionando en un ambiente virtual o no. Pero acuérdense de esa estadística. ¿Ok? En la charla anterior esta estadística la pasaron. ¿Cuánto se tarda en descubrir de que nos han atacado y que algo está pasando dentro de nuestro ambiente? Dependiendo de la entidad, entidades financieras invierten mucho en ciberseguridad, ¿sí? Tienen controles más estrictos, pero tardan más de 3 meses en entender qué es lo que está pasando, ¿sí? En descubrir que algo está pasando. En el sector retail o supermercados, como lo queramos ver, se tardan casi o un poco más de 6 meses. Y eso sí se enteran, Más de las estadísticas dicen que el 60% de las compañías que han sido atacadas ni se enteran. Al menos que los alerte a alguien de que algo les estaba pasando, vieron algún indicador del compromiso, y entonces los alertan. Tengo un amigo que trabaja para una compañía de ingeniería ahí en Estados Unidos, después de 3 años se dieron cuenta de que les estaban robando planos de submarinos. Entonces, se fue mejorando, pero, o sea, sigue existiendo esa problemática, ¿ok? Entonces, van a sacar una foto, no sé si posar o no, o sigo adaptando, ahí está. Entonces, me voy a ocultar a ver qué pasa. Vemos la línea, a ver, los ataques, cuando empezamos y todos los días lo vemos en las noticias, depende de las revistas que leamos, pero tratemos de ver un poquitito más arriba, no tan técnicamente el código malicioso, sino el ataque, y se van a encontrar con diferentes etapas que siempre se producen en un ataque avanzado, que es importante entenderlas para saber qué tipo de defensas y cómo podemos ser proactivos contra los ataques de hoy en día. ¿Ok? Dentro de las etapas, la primera parte es la parte de reconocimiento que van a estar utilizando los ciberatacantes y que básicamente esta es una de las partes más importantes y donde consumen la mayoría del tiempo. ¿Sí? Acá lo que van a estar haciendo es tratando de entender el objetivo, tanto técnica como no técnicamente. ¿Sí? Si voy a tratar de atacar a la UNAM, ¿sí? ¿A quiénes voy a tratar de atacar dentro de la UNAM desde el punto de vista de tecnología? Sus direcciones de email, cuáles son sus gustos, qué tipo de defensas también pueden llegar a tener, entrar a redes sociales para entender todo este tipo de información. ¿Sí? La clave del éxito de estos ataques es cuán bien hagan las tareas en esta parte, en la etapa de reconocimiento. ¿Okay? La segunda parte es incursión. Incursión es, ¿sabes qué? Capturé toda esta inteligencia, vamos por todo. Vamos a tratar de entrar a la organización, o a la universidad, o a la entidad financiera, o a esta compañía de manejo de infraestructura. ¿Sí? Puede ser a través de un correo electrónico, que sigue siendo el principal vector donde se inician la mayoría de los ataques, ¿sí? A través del ataque a alguna vulnerabilidad, utilizando ingeniería social. ¿Ok? La tercera etapa es el descubrimiento. Una vez que ya estoy adentro y soy el atacante, es tratar de entender dónde está lo que entré a buscar. La información, los planos, lo que esté buscando. Es armar ese mapa virtual de las defensas que tiene, empezar a capturar toda esa data e imaginarme para poder ir al próximo paso, que es la parte de captura. ¿Sí? Una vez que ya tengo una buena idea es ir por lo que estoy buscando. La joya de la corona, como lo llamamos, dependiendo cómo queramos o con el cliente que hablemos, lo llamamos de una manera distinta. ¿Sí? Puede ser creando un keylogger o algún tipo de amenaza como les mostraba anteriormente, que va a tratar de realizar el objetivo. ¿Sí? Y por último, la parte de exfiltración. La parte de filtración generalmente es la parte más fácil. Si ya llegaron hasta acá, es tan fácil como juntar todos los datos, cifrarlos, sacarlos de la compañía. ¿Sí? Utilizar un puerto, el puerto 80, 443, algo que está siendo utilizado y que nadie se va a dar cuenta de que está saliendo esa data. ¿Está bien? Ok. Teniendo en cuenta esto, tratemos de traspolar toda esa información que les puse de las etapas y veámoslo en una línea de tiempo. ¿Ok? Voy a poner una pausa acá. ¿Qué es lo que nos preocupa si llegan a entrar a robar a nuestras casas? ¿De que hay un ladrón o de que no lo hayamos visto a tiempo y ya se fue de la casa y se llevó la televisión, los ahorros y
el pasaporte y todo lo que teníamos dentro de la casa. ¿La primera o la segunda? ¿Qué les preocupa a ustedes? ¿Que haya un ladrón o que ya se haya llevado todo? Que te lo encuentres ahí, ¿no? Es un susto, pero capaz que él sale corriendo apenas nos ve porque es la primera reacción, ¿no? Digamos que el miedo principal, está bien, sí, es el susto de ver ahí a una persona que no conocemos, pero si ya se llevó todo, ¿no? Digamos que no tenía un arma, vamos a ser más simple. No tenía un arma y tiene 15 años. Entonces, la 1 o la 2. Bueno, o sea, entonces, cuando estamos hablando de esta línea de tiempo del ataque, ¿sí? Si se fijan donde tenemos la parte de reconocimiento, incursión, descubrimiento, captura y exfiltración, ¿sí? La mayoría del tiempo, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer desde un punto de vista de seguridad? Nos estamos enfocando, no sé si esto tiene un cursor, en la parte de incursión. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Poner un montón de defensas para evitar de que el atacante no entre. Ese es el modelo tradicional que tenemos y que manejan la mayoría de las organizaciones, ¿sí? Poner puntos de control, como puede ser un firewall, como puede ser un antivirus, como puede ser un detector de intrusos, siempre tratando de evitar de que entren, ¿sí? Pero es imposible frenar 100% de los ataques. Hay una frase muy utilizada todo el tiempo que es: hay que dejar de pensar si nos va a pasar o no, es ¿cuándo? Bueno, es una frase que se repite mucho, pero es verdad. O sea, es imposible hoy en día. Acuérdense la estadística de cuando yo empecé a trabajar en Symantec, que eran los años felices para mí. Antes era bastante fácil, ahora ya no es tan fácil frenar 100% de los ataques. ¿Okay? Entonces, la etapa de descubrimiento es lo que viene después. Y acá es un momento bastante importante. Cuán rápido seamos en la parte de entender de que algo ha pasado la barrera de prevención, o ya pasaron la parte de incursión y están dentro de nuestro ambiente, porque cuanto más rápido seamos en esa parte, más rápido vamos a reducir el riesgo de ¿qué? De que capturen esa data y que haya un mal mayor, que exfiltren la data. ¿Okay? Entonces, cuanto más rápido podamos reaccionar y remediar el problema, más vamos a reducir el riesgo de que perdamos algo importante de nuestra organización. ¿Sí? Entonces, si de vuelta tratamos de traspolar esto a un modelo de seguridad, ¿sí? Generalmente hoy en día, cuando hablamos de proteger infraestructura crítica o diferentes tipos de organizaciones, ya empiezan a manejar este modelo de seguridad, donde tenemos 5 etapas. Tradicionalmente, como les comentaba, los clientes... Ya me están atacando. Mientras vuelve, ahí está, gracias. Mientras vuelve la pantalla. Entonces, generalmente los clientes le pusieron mucho empeño a la parte de prevención, como les comentaba anteriormente. Mucha de la inversión es, ¿sabes qué? Voy a comprar otro punto de control para prevenir de que entren. De vuelta, el modelo de un framework de ciberseguridad como NIST te dice, ¿sabes qué? Tenés que tener 5 cosas en tu programa de seguridad. ¿Sí? Identificar que también estás protegido, ¿sí? Cómo se están realizando los ataques. Prevención sigue siendo importante, no podés sacar de tu programa la parte de prevención, sigue siendo fundamental. Ahora, ten en cuenta de que no vas a poder frenar 100% de los ataques, entonces agregan 2 capas más, la parte de detección, que es entender que algo está pasando, la parte de respuesta es remediar el problema que ocurrió, ya que pasaron a través de las 2 primeras etapas. ¿Okay? Y después volver a trabajar con tu negocio, con tu actividad del día a día. ¿Alright? Entonces, por temas de tiempo, una de las cosas que voy a hacer es enfocarme principalmente en estas 3 categorías. ¿Sí? Prevención, detección y respuesta. En esta parte del modelo. ¿Sí? La parte de identificación, para que lo tengamos en cuenta y a muy alto nivel, es entender al atacante. ¿Sí? Algo bien importante que se está trabajando mucho las entidades es, ¿sabes qué? Entender qué es lo que está pasando ahí afuera. Lo mismo que, volvamos al ejemplo del robo. Si llegan a entrar a mi casa, a la casa del vecino, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? Preguntar cómo entraron, saben quién fue, qué es lo que utilizaron.
tratar de realizar un poco de inteligencia. Bueno, las compañías están realizando eso mismo. O sea que si están atacando una compañía del mismo sector en otra parte del mundo, a ver cuáles son sus objetivos, qué herramientas están utilizando, cuáles son los indicadores de compromiso después que terminaron con ese ataque. A ver si está pasando dentro de mi institución. ¿Sí? Entender dónde está la información sensitiva dentro de mi compañía, cuán seguro estamos. ¿Sí? La parte de identificación. Entonces, vayamos a la parte de prevención. Siempre lo quise decir cuando miraba este show de chico. ¿Sí? Ahora, ¿quién podrá defendernos? Entonces, Symantec. Vayamos a entrar en detalle en esta parte. ¿Sí? Cuando hablamos de un modelo de prevención, descubrimiento y respuesta, es importante que tengamos en cuenta 3 vectores principales, ¿sí? Los cuales los 3 son importantes. La red, el punto final y el correo electrónico. ¿Sí? Generalmente estos 3 son vectores que siempre son parte de un ataque. ¿Sí? Generalmente, digamos, la red se utiliza para comunicación con la amenaza avanzada que está capturando la data o que está en alguna de las partes que le mostré anteriormente. ¿Sí? El punto final siempre es el que recibe el ataque. La máquina del usuario, un servidor, el laptop o como lo quieran llamar. ¿Sí? Correo electrónico sigue siendo otro de los vectores principales por donde se inician los ataques, como les hablé anteriormente. Entonces, los 3 son importantes. Si llegamos a hacer uno de los, solamente enfocarnos en uno, está bien, vamos a tener visibilidad, pero no es todo. ¿Sí? Los 3 puntos son importantes. Entonces, ¿a qué nos referimos con descubrir? ¿Sí? Es entender si está pasando algo. El otro objetivo que vamos a tener en este planteo es el de dar prioridad, ¿sí? Para poder responder mucho más rápido. Fíjense qué es lo que pasa muchas veces cuando leemos las noticias. Las compañías que son atacadas, muchas veces, toda esta información está en las consolas de los productos que están utilizando de seguridad. Si se fijan, por ejemplo, vamos un poquitito atrás en el tiempo, Target, ¿sí? Cuando fue atacado, una compañía de retail en Estados Unidos. ¿Qué era lo que pasaba? Tenían un montón de eventos de seguridad en cada una de las consolas que tenían de puntos de control, más de 40.000 eventos. Las personas miraban la consola y decían, uy, sí, todo bien, pero no sabían a qué darle prioridad. Tampoco entendían nada de lo que estaba pasando. Entonces, prioridad es un punto muy importante para poder responder de manera más rápida. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ya vimos un ataque a una amenaza avanzada, cómo se producen los ataques, el modelo que necesitamos seguir, los 3 vectores que son importantes. Vayamos a ver a qué nos referimos con descubrir. Hoy en día, ataques avanzados. Generalmente cuando empezamos a hablar del modelo de detección y respuesta, la parte de detección se refiere a un término en particular que lo denominamos sandboxing. ¿Sí? Entonces, sandboxing básicamente, o a qué nos referimos es, ¿sabes qué? Si no pudo ser detenido por ninguno de los puntos de control que tenemos en nuestra infraestructura, en nuestra red, en nuestro ambiente, ¿sí? Y sospechamos de ese archivo que está siendo descargado o que fue enviado hacia nuestra compañía, que automáticamente ese archivo se pase a un sandbox, ¿sí? El sandbox es un contenedor, donde básicamente se va a ejecutar o detonar y se va a analizar el comportamiento de ese archivo. Y se va a recibir toda esa información de regreso. ¿Ok? Entonces eso es un ambiente controlado, donde, de vuelta, se ejecuta el archivo y se entiende a ver qué es lo que está haciendo. Pero hay muchas características que son importantes a tener en cuenta en este tipo de detonación, ¿sí? Y hay diferentes, digamos, tecnologías, y lo van a estar viendo mucho cuando empiezan a hablar o a entrar más en detalle. Veamos algunas de las características principales del sandbox. ¿Sí? Generalmente para hacerlo de manera flexible y dinámica, el sandbox es un ambiente virtual, ¿sí? Que se levanta rápidamente y donde se detona ese archivo. Y después se cae y listo. ¿Cuál es el problema que ven con un sandbox
donde solamente es virtual. Hay un problema, ¿sí? Es muy bueno y te da muchísima información, pero teniendo en cuenta de que los atacantes ya se dieron cuenta, bueno, las compañías están empezando a utilizar más y más este tipo de tecnologías, ¿sí? Si sé que estoy corriendo en una máquina virtual, me voy a quedar quieto y no voy a estar haciendo nada, y listo. Cuando está tratando de hacer un análisis de mi comportamiento, el sandbox va a decir, no, este archivo no está haciendo nada y es bueno. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la primera estadística que les di, que 1 de cada 3 códigos maliciosos se da cuenta si está trabajando en un ambiente virtual o no? Entonces, existe el modelo de poder correrlo en un ambiente virtual o en un ambiente híbrido. Si te das cuenta de que el código malicioso no está haciendo nada, pero todavía seguís sospechando de que algo raro está, de automáticamente poderlo correr en una plataforma física. ¿Sí? Y acá viene la segunda parte de lo que es importante en este tipo de tecnologías. El tercer punto. ¿Sí? Que algo importante en este tipo de tecnologías es el tratar de imitar lo que está haciendo una persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, de vuelta, las personas que van creando esto es como una carrera entre el gato y el ratón. ¿Sí? Donde nosotros somos el que vamos siempre un pasito atrás. Cuando vemos cómo están realizando estos ataques, cómo crean los códigos maliciosos y encontramos una manera de poder detenerlos o detectarlos y detenerlos, van y te cambian la manera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que están también analizando cuando crean un código malicioso? ¿Sabes qué? Además de detenerme, ¿hay algún otro tipo de actividad dentro del ambiente? Están abriendo Internet Explorer, están moviendo el mouse, se está abriendo Word, hay algún tipo de actividad que en una máquina, en un sandbox, generalmente no lo va a ver porque lo único que se está haciendo es ejecutar el archivo. Entonces, ese punto es muy, pero muy importante para mejorar los niveles de detección y de análisis. ¿Ok? Vayamos al cuarto punto, ¿sí? Algo muy importante en una tecnología de sandbox que generalmente lo utilizás para estos métodos de detección es tener la capacidad de poder brindar, cuando lo estás detonando, diferentes tipos de aplicativos. ¿Sí? Poder correr diferentes tipos de archivos en diferentes tipos de versiones. ¿Por qué? Porque muchas veces el código malicioso, ¿sí? Trata de explotar una vulnerabilidad, por ejemplo, en Office 2007, por decirles algo, pero eso no va a funcionar en Office, no sé cuál es la última hoy en día, la que existe. ¿Sí? Entonces es importante poder tratar de ejecutarlo en diferentes versiones y tener la capacidad de poder ejecutar diferentes tipos de contenedores. No solamente ejecutables, sino PDFs, Word, JavaScript, o sea, los formatos que utilizan generalmente los atacantes para atacar a una compañía. ¿Ok? Entonces, ya estuvimos viendo 4 de las características importantes en estos modelos de sandboxing, cuáles son los pros y los contras, y generalmente este tipo de tecnología las compañías los implementan o los implementaban dentro de sus ambientes. ¿Sí? Se ponía una appliance donde hacía todo esto de manera automática. Ese es el modelo a cómo se realizaba todo este tipo de tecnología. El tema es que es bastante difícil de escalar, ¿sí? Y de actualizar esos ambientes. Entonces, si digamos, salió una plataforma nueva, una aplicación nueva, ¿sí? Es bien difícil de poder actualizar. Entonces, el modelo tradicional mueve este sandbox a la nube, donde es mucho más dinámico y fácil de actualizar y escalable. ¿Sí? Te da todas las ventajas de poder detonar estos archivos, cambiar los métodos de detección y análisis de cuando se explota todo esto. ¿Ok? Vayamos a ver un ejemplo de detonación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está viendo un cliente que está corriendo este tipo de tecnología? Entonces, básicamente empieza, bueno, lo van a ver bastante chiquitito. Información sobre el archivo que se está detonando, si eso fue enviado automáticamente a un sandbox, ¿sí? Va a empezar a ver qué es la actividad que está tratando de realizar cuando se ejecuta ese archivo. ¿Sí? Está empezando a modificar llaves de registro, está empezando a descargar archivos, una información detallada del compromiso que está tratando de realizar contra
la institución donde está siendo enviado. A nivel de red, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Hacia dónde se está tratando de comunicar? Entonces, con esto empezamos a ver muchísima información de qué es lo que hubiese pasado y qué es lo que tenemos que empezar a hacer dentro de nuestra infraestructura para evitar que algo peor pase. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos toda esa información o indicadores de compromiso de lo que está tratando de hacer esa amenaza, básicamente, ¿cuál es el próximo paso? ¿Sí? Entender qué es lo que está pasando dentro de nuestra organización. Buscar si alguno de esos indicadores de compromiso existen dentro de nuestras computadoras, o lo vemos a nivel de comunicaciones de redes, o como les comentaba anteriormente, sigue llegando a través de correo electrónico. ¿Ok? Entonces, con la detonación después viene, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando dentro del ambiente? Y lo importante es tratar de buscarlo en todos los puntos de control. Ahora, ¿se acuerdan lo que les decía, lo de la prioridad? O sea, uno de los problemas principales que pasa hoy en día en la industria es este tema. Tenemos muy pocos recursos dentro de nuestros mercados que sepan de seguridad. Hay una estadística que manejamos en Symantec que para el año 2019, o sea, 3 años, ¿saben cuántas posiciones va a haber disponibles a nivel de seguridad informática sin llenar? De vuelta, tiren algún número irrisorio si quieren. ¿Hay 1.000, 100.000, 85.000, 300 millones? ¿200.000? No, mucho más alto. Eso va a ser el año que viene. Es más, van a ser 300.000 el año que viene. En 3 años van a faltar recursos, personas como nosotros, 1.5 millones de personas. Entonces, no sé si todos están siguiendo la carrera de ciberseguridad o seguridad informática, programación, lo que sea. ¿Sí? Es un rubro muy, muy importante y donde va a haber mucha disponibilidad. Es más, una de las cosas que siempre venimos hablando en Symantec y que nos encantaría poder hacer es poder trabajar con la UNAM en una práctica de ciberseguridad, ¿sí? En poder ayudar en la educación de los estudiantes en cuanto a ciberseguridad, porque es un faltante bastante grande que tiene la industria. ¿Ok? Pero volviendo a todo este tema de prioridad, ¿sí? ¿Sabes? La mayoría de las compañías no tienen suficientes recursos. Entonces, si tengo pocos recursos, ¿qué es lo que voy a estar tratando de atacar primero? ¿Sí? Si tengo un montón de incidentes de seguridad, ¿cuál es más importante? ¿Sí? Este incidente que, por ejemplo, me está diciendo la detonación de que realiza todos estos compromisos, pero que fue detenido por el punto final con la solución que tenga, o un incidente donde se vio a nivel de red, nunca fue bloqueado a nivel del endpoint, y hay otro tipo de actividad maliciosa. ¿Cuál le voy a empezar a dar prioridad? ¿Al que fue detenido o al que no fue detenido? ¿Ok? Entonces, eso es importante para tener en cuenta cuando hablamos de prioridad. ¿Sí? Ya vi la detonación, vi todos los indicadores de compromiso, y ahora ¿qué hago? ¿A dónde la apunto primero? ¿Ok? Entonces, es muy importante, si empezamos a ver ejemplos de prioridades, que si veo todos los incidentes, de entender a dónde voy a estar apuntándole primero. A uno crítico, porque sé que nunca fue detenido por ninguna de las tecnologías de seguridad, o a una de baja categoría, y es de baja categoría porque cuando empiezo a analizarlo, se fija en la columna del medio, dice que cuando llegó al punto final, por más que lo vimos a nivel del perímetro, eso fue detenido por la solución de seguridad que tengo a nivel del punto final. Entonces me puedo quedar tranquilo y le puedo apuntar a otro tipo de incidente de seguridad que tengo dentro de mi ambiente, que sé que no fue detenido. ¿Ok? Ahora, después, ya que vimos todo esto, sé cuáles son las máquinas que están mostrando esta evidencia de los compromisos, ya las tengo todas identificadas. ¿Cómo puedo hacer para contener al atacante que está utilizando esa amenaza avanzada? ¿Sí? ¿Cómo puedo contener y limpiar y remediar el problema que tengo dentro de mi ambiente? De vuelta, acuérdense lo que les dije al principio, los 3 puntos de control son fundamentales. Si no, lo que pasa es que generalmente uno tiene un equipo de red
que se enfoca solamente en ver lo que está pasando en red, levanta el teléfono al grupo de operaciones y le dice, ¿sabes qué? Vi todo este problema que tengo dentro del ambiente, anda a revisar todas estas computadoras. Encima tenemos pocos recursos con conocimientos en seguridad, pierden un montón de tiempo investigando qué es lo que pasó en esas máquinas, y básicamente se dan cuenta después de que o era una falsa alarma o que fue detenido ya por otro tipo de soluciones que tienen a nivel del punto final. ¿Sí? Entonces, en la parte de remediación, al poder identificar rápidamente el ataque, ¿sí? Es empezar a tomar acciones, ¿sí? Sin tener que consumir mucho tiempo. Es poder mandar comandos a las máquinas para poder remediar el problema, contener archivos, empezar a bloquear ciertos tipos de actividad que se están produciendo a nivel de red, de vuelta, de manera automatizada. Generalmente, y lo ven en las estadísticas, una vez que descubrimos que está pasando algo, se tardan un montón de tiempo en poder remediar el problema. Entonces tenemos que tratar de reducir meses, semanas que se tarda, a pocas horas. Acuérdense de la tabla que les mostré al principio. Cuanto más rápida podamos reaccionar, más vamos a evitar, lo estoy volviendo loco con la cámara ahí, que me muevo para allá. Más vamos a evitar de que se produzca la parte de captura y exfiltración de data. ¿Sí? Pongámoslo siempre en perspectiva, ¿por qué estamos tratando de realizar esto? ¿Sí? Más vamos a evitar, si lo queremos ver desde otro punto de vista, de que esa amenaza, imaginémonos que no es tan avanzada, es una de las amenazas hoy en día que capturan tus datos y te los cifran, que continúe realizando ese tipo de actividad, ¿sí? Que capture más datos dentro de nuestra compañía, nuestra computadora, y cifre esos datos. Ahora, algo bien importante para tener en cuenta, y todo esto va sumándose, ¿sí? Como un rompecabezas. Otro de los problemas no es que solamente no tenemos suficiente gente en nuestros departamentos de seguridad. La parte de conocimientos les estuve hablando. Muchas veces lo que pasa es que las soluciones no nos dan información, contexto, de qué es lo que nos está mostrando en pantalla. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di de Target? ¿Sí? 40.000 eventos de ahí, eran incidentes de seguridad. Y a veces necesitas ser un experto, un súper experto, para poder tratar de entender todo eso. ¿Sí? Entonces, es importante de que la solución te brinde contexto, o te brinde visibilidad, y te brinde inteligencia, te brinde toda esta información de manera sencilla de consumir para poder tomar una buena decisión, como les comentaba anteriormente. ¿Esto lo tengo que detener o no lo tengo que detener? ¿Okay? Entonces, no es lo mismo que me diga una solución virus detectado, o se bloqueó un ataque en un puerto, a esta computadora se te está conectando a todas estas IPs maliciosas, ¿sí? O algún otro tipo de actividad, pero de vuelta, que me dé contexto de qué es lo que está pasando, de que no tenga que perder un montón de tiempo en todo esto. Entonces, si lo vemos de vuelta desde un punto de vista pragmático, verlo directamente, es tener una visibilidad clara de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Que me diga, ¿sabes qué? Todas estas máquinas se te están conectando a un website o a una IP maliciosa, también estás recibiendo este ataque a través de un correo electrónico, que una vez que hiciste clic en ese link, empezó a descargar un archivo en específico. ¿Sí? Y donde podés ver toda de vuelta, toda esa información de manera fácil para poder consumirla, y cada vez hay que hacérsela más fácil a la gente que está enfrente de este tipo de herramientas, de vuelta, para poder descubrir y poder responder de manera más rápida a este tipo de ataques. ¿Okay? Entonces, de vuelta, cuanto más contexto, más una historia le podamos brindar a la gente que lo administra, mucho más fácil va a ser de poder defendernos. ¿Sí? Para ir terminando, y para ir recapitulando todo esto, es importante de poder trabajar en conjunto los 3 puntos que estuvimos hablando, la prevención con los puntos de controles tradicionales que tenemos hoy en día, ¿sí? Siguen siendo importantísimos y les van a frenar gran cantidad de ataques que se están produciendo con esas defensas, pero es importante también tener en cuenta de que siempre algo va a pasar por alguna de esas defensas. Y ahí es cuando empezamos a hablar de descubrir o detonar archivos en diferentes sandbox, ¿sí? Y también de poder responder contra esa amenaza.
¿sí? De manera fácil y rápida, que no sea totalmente imposible y tener un montón de gente y conocimiento para poder responder contra esa amenaza. ¿Okay? Esas son, de vuelta, diferentes estrategias que se podrían empezar a implementar y no solamente quedarnos con defendernos, sino también empezar a ser más ofensivos en lo que está pasando dentro de nuestra organización. ¿Okay? Así que con eso les dejo también mi información. Les agradezco mucho. No sé si hay tiempo para preguntas. Dale, perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿De qué lado? Con los sandbots había algunas amenazas persistentes que no se comportaban. Supongo que lo mismo pasa en ambientes avanzados en la nube, o que han detectado en ese sentido. Con los samples, repetime la pregunta. O sea, Sí, con samples que tratan de evitar la detección. Sí, la amenaza Sí. en algunos ambientes virtualizados en Exacto. sandbox no se comportaban igual o se minimizaban. Ellos mismos, el ataque, mejor dicho. Ok. Es lo que te comentaba anteriormente sobre las estrategias que se podrían llegar. Muchas veces los samples o los códigos que se tratan de ejecutar tratan de identificar ciertas características del ambiente donde se trata de ejecutar. Si tiene una interfaz de red, ciertas características que una máquina virtual muchas veces no muestra comparado a una computadora física, un ambiente común y corriente, ¿no? Entonces, por eso es fundamental en el ambiente donde se va a detonar el archivo que trate de imitar de la mejor manera posible un ambiente real, ¿sí? No solamente desde el punto de vista de qué es lo que tiene la máquina, sino la actividad, acordate lo que mencioné anteriormente, de imitar qué es lo que estaría haciendo un usuario. Y si quedan sospechas, por ejemplo, es muy avanzado el código malicioso, donde se da cuenta de todos estos trucos, de que exista la posibilidad de que también se pueda detonar en un ambiente físico, ¿sí? En esa misma nube, de que se pueda mirar la detonación, no solamente en un ambiente virtual, sino en un ambiente físico, donde, de vuelta, ya es más difícil de que el código malicioso entienda, me están tratando de investigar o no. ¿Se entiende? Entonces, esas son características bien importantes, por eso es lo que te comentaba antes, ¿no? Son temas para tener en cuenta hoy en día con este tipo de amenazas y cuando estamos viendo este tipo de tecnologías. Cómo están tratando de sobrepasar este tipo de tecnologías. ¿Okay? ¿Una otra pregunta? ¿No? ¿No? Perfecto.